Por supuesto. Que tengan ustedes muy buenas noches. Continuamos en Proyecto Puente, estamos en vivo desde Hermosillo. Vamos rápidamente a continuar ahora con el análisis del debate presidencial. ¿Cómo lo vieron? Tengo al doctor Sergio Aguayo en la línea vía telefónica y al director del Observatorio Nacional Ciudadano, Juan Francisco Rivas Rodríguez, para analizar el debate. Doctor Sergio Aguayo, ¿cómo lo ve? ¿Quién ganó el debate? ¿Se puede decir? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luis Alberto. Mire, empate técnico. Empate técnico. Sí, porque se golpearon, se atacaron con lo que pudieron, con lo que tuvieron, pero no se hicieron daño, irreparable al menos, y no creo que hayan cambiado las intenciones de voto con este debate. Cada candidato le habló no solo a sus seguidores, sino también a los indecisos, pero no me parece, vamos a ver las encuestas de opinión, que hubiera habido un cambio significativo en quienes están dudando sobre qué hacer con su voto. En lo positivo, creo que este formato fue mucho mejor que el del primero. La participación de hombres, mujeres de Tijuana, de los tijuanenses que hicieron las preguntas, les dieron otra tonalidad porque pues ahí aparecían unas preguntas, la humanidad, digamos, las personas, cómo viven los problemas que si se les deja solo a los candidatos son demasiado abstractos. En el debate salieron, por cierto, una sugerencia para el INE es que hubiera sido bien útil que al finalizar cada segmento le preguntaran a quien hizo la pregunta, doña Teresa, Gerardo, Diego, qué les habían parecido las respuestas para tener una retroalimentación. Yo espero que incluyan esta posibilidad más adelante en Mérida, tal vez. En cuanto al contenido, confieso que me gustó que se metieran nuevos temas a la agenda electoral, por ejemplo, el de las armas, el de la migración de centroamericanos o ciudadanos de terceros países, el de los retornados de Estados Unidos y ahí yo creo que con esos nuevos temas también salieron nuevas propuestas. La más interesante, confieso, es la que hizo López Obrador sobre una nueva alianza para el progreso, porque ligó comercio, migración, salarios y América Central. Veo difícil que los estadounidenses acepten meter a migración y América Central en un tratado de libre comercio, pero como propuesta para llevarla a la mesa de discusión me pareció original y que podría meter otros temas que no sean solo los comerciales. En suma, hubo pues de todo, algunos ataques originales, otros no tanto, y finalmente, estoy hablando demasiado, el Bronco se fue diluyendo, ya no lo sentí tan original ni tan simpático en algunas de sus intervenciones, es más bien como que no encontraba su lugar. Esa es la impresión que me dejó. ¿Empate técnico entre quién y quién? Entre los cuatro, es decir, no creo que se muevan demasiado las intenciones de voto a favor o en contra, ni que ganen ni que pierdan. Esa es mi interpretación en este momento. Vamos a ver las encuestas. Es decir, el Bronco se quedará en lo que tiene. Andarán más o menos en lo que tienen por este debate. Otros factores pueden cambiar las intenciones. Bien. Francisco, ¿cómo ves de lo que se presentó? Primero, ¿para ti hubo un ganador del debate, Francisco Rivas? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches también a Sergio. Pues mira, a mí me parece, yo no creo que haya habido un ganador, me parece que nuevamente, como en línea con el anterior debate, pues lo que encontramos son ideas que no se desdoblan en propuestas concretas que nos hagan entender, pues si hay líneas presupuestales, líneas de tiempo, si hay indicadores de desempeño, indicadores de resultado de lo que están planteando, y pues toda propuesta tiene que ser acompañada, obviamente, de esta idea de dónde va a salir el dinero, porque finalmente si la cobija es una,
Pues si tú la jalas de un lado, la jalas del otro, vas a descubrir una parte. Paralelamente, si me permiten, yo quedé muy sorprendido de lo poco que realmente se habló sobre seguridad fronteriza y lo que implica la seguridad fronteriza, que no es nada más la seguridad de la frontera norte, que obviamente al estar en Tijuana es muy fácil concentrarse en la frontera norte, pero pues cuando hablamos de seguridad fronteriza, pues estamos hablando de los cruces fronterizos, estamos hablando de los ingresos al país. Algo que nosotros planteamos en propuestas concretas, por ejemplo, fue retomar la rectoría por parte de Policía Federal del control del aeropuerto y ya no en mano al Instituto Nacional de Migración. Escuchamos una propuesta de modificar la sede del Instituto Nacional de Migración a Tijuana, pero nosotros estamos planteando como sociedad civil y le hicimos llegar a los candidatos propuestas concretas, más bien una reestructura del instituto, porque nosotros en trabajo de campo, tanto en el tema de desaparecidos como en el tema de secuestro, hemos encontrado que hay participantes dentro del Instituto Nacional de Migración en estos fenómenos delictivos. Hicimos una propuesta de seguridad regional específica a través de la cual colabora, o sea, una organización dentro de Policía Federal destinada específicamente a la seguridad regional con modificaciones en términos de los equilibrios que debe tener los coordinadores estatales y la participación de la unidad de inteligencia financiera y de aduanas, porque creemos que las propuestas deben ser más claras. A mí me parece, entiendo que un candidato pues quiere poner sus temas sobre la mesa, entiendo que un candidato lo que busca es parecer mejor que otro candidato, pero me parece muy lamentable que perdamos el tiempo escuchando cómo se desvalorizan entre sí mismos más que ofrecer propuestas concretas y viables. Bien, le recuerdo que se puede suscribir al canal de YouTube de Proyecto Puente desde su casa, desde su oficina, para que usted esté siempre al contacto con este noticiero o a toda hora. Doris Arenas, ¿te quieres meter al debate también? Les tengo a la maestra también, Doris Arenas, estimado, si me permiten, para meterla ahí al debate. Ahorita vamos con el conteo de Twitter y de redes sociales. Doris, ¿cómo ves? Un primer acercamiento. ¿Quién ganó el debate? ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenas noches. Buenas noches a Sergio, buenas noches a Francisco, Alejandro. Gracias por la invitación. Bueno, creo que más allá de decir quién ganó el debate, Luis Alberto, desde mi punto de vista creo que en un tema tan importante como es la política exterior de nuestro país, recordemos que el tema de este segundo debate era México en el mundo, creo que los candidatos nos quedaron a deber. Si bien hubo propuestas, algunas novedosas, algunas no tanto, creo que hicieron falta muchos comos en algunas de las propuestas que se expusieron en este debate y como sucede en este tipo de ejercicios, pues lo que en ocasiones más se comenta, más trasciende, más se celebra son los insultos, las bromas, que eso realmente es lamentable. Y yo nada más quisiera recordar esta frase de Alejandro Bon, que dice que la visión más peligrosa del mundo es la visión de aquellos que no han visto el mundo. Entonces, entiendo que los problemas que vive nuestro país, como la corrupción, la seguridad, la economía, en fin, son temas que más ocupan y preocupan a la ciudadanía de México. Pero en este caso, hablar de la política exterior, hablar de la relación bilateral con los Estados Unidos y hablar en general de la relación de México como el mundo tiene implicaciones que nos afectan a todos. En ese sentido, creo que hicieron falta precisiones, concreciones, algunas de las preguntas y de las propuestas que plantearon los candidatos. ¿Cómo ve, doctor Sergio Aguayo? ¿Hizo falta más ahí detalles, disección de las propuestas? Bueno, por supuesto. Bueno, aquí coincido con Doris de que hizo falta más concreción. Es lo que pasa siempre con estos debates, que se queda uno con la sensación que se quedaron en la superficie. Y sí, es correcto, porque no pueden meterse al nivel de detalle, o porque no saben, o porque no tienen el tiempo. Pero, dicho esto, primero, en el segundo debate hubo menos ataques que en el primero, o a lo mejor ya nos acostumbramos y ya no les dimos tanta importancia. Y luego fue bien clara las diferencias sobre temas.
Por ejemplo, en la pregunta de qué hacer, cómo enfrentar a Donald Trump, ahí sí todos se vieron muy ambiguos. Ninguno supo qué responder. No así en la parte más, los temas más humanos de cómo abordar las migraciones, tanto la de centroamericanos o de terceros países, como la de mexicanos a Estados Unidos y la de los retornados. Ahí sí me pareció que fue muy evidente la humanización, incluso pues es los instantes en que vi con más humanidad a Ricardo Anaya, que tiende a ser bastante frío en sus presentaciones. Luego hubo también mucha claridad, sobre todo en Anaya y Meade, en el tema de las armas, como enunciados. Es decir, sí hubo algunos asuntos en los cuales se pronunciaron con toda claridad, sin profundizar, y pongo como ejemplo el ejemplo que dio José Antonio Meade sobre las armas en Tijuana. Evidentemente no tiene claro que California es el estado donde hay más control a la venta de armas, y por tanto es por donde entran menos armas a México. No es tan fácil comprar, como dijo, una K-47 en California, a diferencia de Nuevo México o de Texas, sobre todo, que es donde se venden más. Pero vamos, ahí Francisco tiene toda la razón. Hubo temas que no abordaron, que no se metieron, y todo porque no saben o porque no tuvieron el tiempo, porque pues habría que contabilizar tal vez para el próximo debate, próximos debates, los segundos y minutos que dedican a los ataques, y los que dedican a la propuesta, y los que es pura paja, pura retórica sin sentido, que también hubo bastante, por cierto. Francisco. Pues mira, creo, Sergio lo decía, los formatos evidentemente de una discusión como son los debates, no permite clarificar las propuestas. Sin embargo, sí se puede empezar a desglosar con claridad. Y aquí creo que en lo que no se diferenciaron, Sergio habló de lo que se diferenciaron, yo voy a decir en lo que no se diferenciaron. En lo que no se diferenciaron es que en ningún caso nos hablaron de recursos. Vamos a pensar el tema, por ejemplo, de transformar a los consulados en procuradurías. Pues eso implica recursos. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso específico que plantea Meade sobre el tema del combate a las armas y el combate al dinero, el combatir la trata de personas en las aduanas, y que pues no había protocolos y no había tecnología. Bueno, ya lo que no quedó claro es si ya los hay, y si los hay, porque no los han implementado. Y si no los hay, probablemente es por un tema presupuestal. Y aquí evidentemente pues tampoco no hay la demostración de una claridad en términos también, insisto, de nuevo presupuestales, porque si no pensamos en la ruta del dinero, no podemos pensar en que una acción sea viable y que pueda tener efectos. Otro aspecto que me llama la atención es que pues nos hablan de un combate, prácticamente todos, pero en particular tanto Anaya como Meade nos hablan de un combate al el lavado del dinero, a las estructuras financieras. No hay una evidencia que en México en los últimos 20 años haya habido un combate a este tema si no es manejado políticamente por el gobernante en turno. Hoy la unidad de inteligencia financiera ha carecido fuertemente de contundencia en sus acciones, sin que ninguno podamos pensar que efectivamente hoy los narcotraficantes tienen menos posibilidades de lavar dinero, que se está recuperando los recursos de los delincuentes que están deteniendo, que esos 127 objetivos prioritarios que a tanto ha presumido el gobierno federal, pues hoy vean mermada su capacidad económica, o que los grupos criminales vean mermada su capacidad económica. Se habla del tema de armas y se olvida, por ejemplo, que en el caso de Tamaulipas, Tamaulipas es la entidad por donde ingresan la mayor parte de armas del país. Y se considera que el ingreso de armas del país, de más de 230,000 armas ilegales por año, la principal parte proviene de Estados Unidos. Y en el caso específico de Tamaulipas es una entidad que carece de instituciones policiales. Nosotros lo dijimos en el debate anterior,
lo volvemos a decir en este debate. A mí me parece que no escucho en ningún momento, a pesar de que el tema era México en el mundo, México es todo el Estado mexicano, y creo que no ha habido tampoco evidencia que en las últimas, por lo menos 2 administraciones, esta y la anterior, hayan logrado poner a trabajar al Estado en su conjunto. Los gobiernos estatales se manejan por sí mismos, si quieren colaborar, colaboran, y si no, no. Y la rendición de cuentas en términos de los gastos en materia de seguridad es prácticamente nula. No hay evidencia que el dinero gastado por parte de todos los mexicanos, el dinero de quien nos escucha, el tuyo y el mío, se esté transformando en inversiones. Bien, ¿qué es lo que seguiría entonces, Doris, ya Sergio, para ir concluyendo? Porque vamos ahora con el análisis del impacto que tuvo en redes sociales. Está muy interesante la numeralia que trae Alejandro Félix para concluir ya el aspecto académico de contenido. Doris, ¿qué más ves? Bueno, Luis Alberto, yo creo que hay un trabajo interesante que se ha hecho en la materia de seguridad fronteriza, y en ese aspecto pues quisiera retomar la propuesta justamente del Observatorio Nacional Ciudadano de Francisco Rivas sobre la creación de la Subdivisión Fronteriza de Seguridad Regional. Creo que hay avances interesantes, hay trabajos, hay propuestas que los propios candidatos podrían retomar para darle fuerza, para darle más forma a todas estas necesidades en materia de seguridad fronteriza, en materia de derechos humanos, y también poner el foco no solamente en la frontera norte, sino en la frontera sur, donde se vive también un gran drama y un gran problema social. Aquí lo hemos visto recientemente con la caravana de migrantes, que los tuvimos, por cierto, aquí instalados durante varias semanas en el estado de Sonora. Entonces, creo que pues sería muy benéfico que se retomaran estas propuestas y se pudieran articular para hacer un trabajo en conjunto entre los organismos que ya trabajan estos temas y las propias propuestas de los candidatos. Doctor Sergio Aguayo, ya para concluir, ¿qué viene? ¿Qué ve usted que faltaría? Bueno, un comentario adicional sobre la profundidad de la cual carecieron los 4 candidatos. La comparto, pero en México la impunidad también es discursiva. Es decir, los candidatos y los gobernantes dicen permanentemente todo tipo de barbaridades porque no se ven sujetos al escrutinio. En este sentido, estos debates, con todos sus defectos, les dio la ventaja porque sí permite observar la manera como están percibiendo los problemas, la profundidad que tienen y aquellos resquicios por los cuales se pueden filtrar las opiniones tanto de la sociedad civil como de los especialistas en diferentes temas, en todos los temas que tiene México. México tiene ya una capacidad de generación de conocimiento muy instalada. Desde esa perspectiva, lo que vimos hoy fueron unos rasguños a la impunidad discursiva. Y en ese sentido fue mejor este segundo debate que el primero. Un último comentario sobre los moderadores. Me pareció, así como Azucena en el primer debate brilló, la regiomontana, en este me parece que León Krause mostró cuánto ha madurado en Univisión, mostraba conocimiento y seguridad. A Yuridia creo que todavía le falta unos años para madurar, y creo que para los próximos debates el INE sí debe alejarse del centralismo e invitar a periodistas de las regiones donde se realizan los debates, porque en México hay mucho México fuera de la capital, y a veces el INE en esta ocasión con la selección de moderadores ha pecado de centralistas. Solo ha estado una regiomontana y un migrante que es León Krause, que vive, como sabemos, en Los Ángeles. Eso sería así mis impresiones. Por supuesto hay que dejar que maduren, y me encantaría, si puedo, escuchar las cifras de las redes sociales. Ustedes que hicieron el análisis.
Sí, de hecho, a ver, adelante. Entonces, tiene razón, en verdad, lo que dice, nomás para agregar sobre los moderadores. Yo también creo que León para mí dio de alguna manera una gran actuación, porque de eso se trataba, de cuestionar, de orillar. Creo que José Antonio Meade ha perdido una oportunidad de volverse a despegar de Enrique Peña Nieto, doctor Juan Francisco, no sé si coincidan, porque era la oportunidad de ir. Ayer escribía René Delgado un fantástico artículo en Reforma que decía la cuerda floja. El candidato estaba en la cuerda floja y era la oportunidad de haber relanzado su campaña, de haber sido más intrépido, y creo que no lo logró. Creo, no sé, es decir, si ustedes coincidan, pero creo que León Krause logró llevarlo y evidenciar que pues tuvo la oportunidad por lo menos de desmascararse y decir, fue un error haber invitado a Donald Trump a Los Pinos, y tampoco lo hizo, no fue un error, no, dijo. Creo que fue una oportunidad perdida ahí de José Antonio Meade, doctor Aguayo y Francisco Rivas. Doris. Coincido totalmente, Luis Alberto. Creo que lo que podría ser la fortaleza de José Antonio Meade se convierte también en su principal debilidad. La experiencia como funcionario durante el paso que ha tenido en varias secretarías, entre ellas la de Relaciones Exteriores, pues también se convirtió en su propia debilidad al no marcar un deslinde claro. Creo que esta era la oportunidad. El segundo debate, y coincido con lo que comentaba Sergio Aguayo hace un momento, no creo que cambie mucho las tendencias en cuanto a los resultados de las encuestas. Quizás se muevan 1, 2 o quizá 3 puntos. No creo que se muevan más, pero sí era una muy buena oportunidad, porque después de este debate los candidatos todavía tienen tiempo de promover y de proyectar sus propuestas. Ya el tercer debate ya va a estar muy cercana la fecha de la elección. Creo que aquí José Antonio Meade perdió esa oportunidad, aún y con estos nuevos asesores de los que a las RAC y demás, creo que sí. La perdió. ¿Coinciden que la perdió, Sergio? Totalmente la perdió. Juan Francisco, ¿también? Pues mira, yo creo que era difícil que no la perdiera. En el caso específico de este gobierno, o sea, hay que negociar para un candidato que quiere ser el candidato de quien eligió a este gobierno, de quien se siente representado por un partido político como es el PRI, pues resulta difícil patear el pesebre, resulta difícil patear toda una serie de acciones que se llevaron a cabo en esta administración. Efectivamente, creo que yo recuerdo mucho una de las frases que utilizaba Trump en los debates con Hillary, que decía, sí, tiene mucha experiencia, pero su experiencia no es una buena experiencia. Yo no sé, creo José Antonio Meade es una persona sumamente preparada, es una persona que conoce profundamente el Estado mexicano, pero que no puede mostrar ciertas evidencias con respecto a haber hecho cosas que hoy está planteando. De hecho, nosotros como observatorio yo se lo planteé directamente diciéndole, bueno, ¿por qué ahora sí? Y cuando pues tú has estado 2 veces en la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera estuvo a tu cargo, Aduanas estuvo a tu cargo, porque ahora sí debería de ser el momento clave cuando pues tú has sido 2 veces secretario de Estado, específicamente de Hacienda? O sea, me parece que era difícil que se deslindara. Me parece que a él le pesa mucho más que a los otros candidatos, porque finalmente ya pasaron muchos años de que gobernó Andrés Manuel López Obrador, y es fácil que cualquiera de nosotros se nos pueda olvidar qué sí hizo y qué no hizo, y es fácil confundir la retórica en favor o en contra con lo que realmente sucedió. Y en el caso de Anaya, pues la distancia que por muchas razones se dio con el gobierno del presidente Calderón, y el hecho también de que ya pasó en medio un sexenio, y que la gran bandera con la que llega este gobierno, que también es presentar una cara diferente de México, un México que iba a ser menos violento, pues resultó ser un sexenio mucho más violento que el anterior. Por lo tanto, resulta más fácil para Anaya poder eventualmente responder a lo que sí o a lo que no se hizo hace 6 años, respecto a José Antonio, que tiene hoy que contestar por lo que sí se está haciendo o por lo que no se está haciendo. Muy bien, vamos al análisis de redes ya para cerrar en lo digital. Alejandro Félix, el experto hoy en la materia, ¿qué es lo que arroja? Pues buenas noches a todos. Déjenme decirle nuevamente que el gran ganador en redes sociales es el meme.
nuevamente, ¿no? El meme político, las caricaturas políticas van ya ahorita tremendamente, ¿no? Donde una imagen de Anaya con AMLO le dice, quiere ser mi novia, ¿no? La verdad es que fue tremendo. Aquí voy a ser muy rápido en el análisis. La verdad es que la conversación en Facebook se la lleva Anaya, seguido por AMLO, Bronco y Mitt, en ese orden. En Twitter, que es la conversación también más dinámica, ¿no? Porque finalmente es donde se da la conversación más fuerte en estos temas. El hashtag de debate INE, en promedio, por los 120 minutos que duró, tuvo 20.625 tweets por minuto. Ese es el promedio de la velocidad con la que se estaba moviendo la conversación. Y déjenme decirles que sumando los diferentes términos con los que se menciona Andrés Manuel, desde AMLO, el PG y el propio Andrés Manuel, se lleva las menciones en Twitter. El AMLO se lleva las menciones en Twitter, seguido por el Bronco, Anaya y luego Mitt. En ese orden, ¿no? Aquí lo interesante es cuando durante los 120 minutos del debate la gente empieza a hacer búsquedas en Google respecto a lo que están percibiendo y están viendo, no obviamente escuchando. Aquí los temas están muy interesantes porque prácticamente las búsquedas en Google se las lleva Andrés Manuel y Anaya. Y obviamente van en función de esos intercambios que tuvieron. Finalmente la primera búsqueda que se da con Anaya fue la confrontación que le hace a Trump, donde dice que sí lo va a confrontar con una serie de datos. Finalmente podemos ver, ahorita si lo estamos viendo en pantalla, pueden ver en la gráfica que finalmente los términos de búsqueda, en azul está Ricardo Anaya, en amarillo se ve AMLO y definitivamente vemos por mucho la búsqueda de los términos de AMLO fueron los más que se buscaron, ¿no? Si vemos qué es lo que estaban buscando de Ricardo Anaya, veíamos dónde vive Ricardo Anaya, dónde estudió Ricardo Anaya, qué edad tiene Ricardo Anaya, Ricky Ricón, estaban buscando respecto al término de Ricardo Anaya, dónde vive la familia de Anaya, los hijos de Ricardo Anaya, que fue el gran tema, ¿no? Uno de los puntos más buscados respecto a Ricardo Anaya. Y si me voy a AMLO, funcionó la estrategia que estableció Ricardo Anaya respecto a confrontar a AMLO. ¿Por qué? Porque vemos que se buscó la venta de Banamex, se busca a José Hernández, los ricos de López Obrador, León Krause, AMLO, se busca AMLO como jefe de gobierno, AMLO debate, la esposa de AMLO, también se busca datos sobre proceso. Y el tema de cuando AMLO estuvo al frente como jefe de gobierno, que mencionaron los datos de la Secretaría de Economía, también fueron buscados, ¿no? Realmente entre ellos dos se lleva el término de búsquedas en Google. Debo reconocer que realmente es muy impresionante ver cómo conforme se va dando el debate, se van dando estas búsquedas, ¿no? Y la gente está buscando tremendamente. Las búsquedas globales a nivel República Mexicana, el tema del debate fue el cuarto lugar. El primero se lo llevó el temblor, ¿no? Ahí sí, definitivamente. Unos minutitos antes de que empezara el debate, se lo lleva completamente el temblor, ¿no? ¿Algo que quieran cuestionar, Sergio o Francisco? No, a mí me parece interesante la presencia, lo que nos están comentando, porque evidentemente sí es relevante recordar que no necesariamente todas las personas que vemos el debate estamos empapadas de algunos temas. La segunda, pues que me parece también sumamente relevante, es que sí los debates han llamado la atención, que a pesar de que en México constantemente estamos diciendo que estamos hartos de la campaña, hartos de la política, hartos de los políticos, estamos viendo el debate. Eso me parece sumamente positivo porque quiere decir que los ciudadanos sí estamos preocupados por el destino de México, sí estamos preocupados por conocer qué plantea quién. Lo importante sería que a raíz de esto empiecen a haber planteamientos mucho más profundos. Nosotros en el observatorio ahorita llevamos un proyecto en el cual estamos haciendo un análisis de la viabilidad de las propuestas que hace cada uno de los candidatos. De hecho, de los 55 candidatos, entre los 4 candidatos a la presidencia y los 51 candidatos a las gobernaturas estatales,
para entender si lo que escriben y lo que dicen se parece, y para entender qué tanto lo que proponen es económicamente, legalmente viable, si ya se hizo y con qué resultados. Sobre todo les mandamos cuestionarios para que al final ellos respondan a ciertas preguntas que no están plantadas en ningún lado y que tienen que ver con lo que ya he estado diciendo, con factores como tiempo, dinero e indicadores. Muy bien. Doctor, ¿algún comentario ya para cerrar que tenga usted? Pues fascinantes las cifras, me encantó escuchar a Alejandro, realmente es un mundo en el que me metí, pero por edad ya me cuesta trabajo entenderlo, y me confirma cómo las redes sociales se han convertido en una alternativa a los medios tradicionales, y tal vez eso explica el cambio que hemos observado en las grandes televisoras que buscan desesperadamente cómo adaptarse a las nuevas realidades. México está cambiando y en este debate creo que lo confirma. Un placer, como siempre, Luis Alberto. Igualmente, doctor Sergio Aguayo, nos escuchamos en la semana. Gracias igualmente a Francisco Rivas Rodríguez, también del Observatorio de la Seguridad Nacional. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes y saludos a Doria y a Doris y a Sergio. ¿Algo más para cerrar, Doris? Y a ver. Sí, respecto a las cifras de Alejandro, que nos compartía ahorita Alejandro, Luis Alberto, pues sabemos que inmediatamente el hashtag de Ricky Riquín Canallín, pues agarró vuelo en las redes. Yo me pregunto, ¿qué efecto o qué impacto tiene una frase como esta de López Obrador? Es decir, y esto ya lo digo con más seriedad, la verdad, esto debería de llevarnos o de provocarnos una reflexión de qué es lo que queremos en la conducción de este país, a quién queremos en la conducción de este país, porque en muchas ocasiones sustituir los argumentos por insultos creo que no es lo mejor. Desde mi punto de vista, algunos cuestionamientos que fueron contundentes para Andrés Manuel López Obrador lo respondió con insultos, con bromas y demás. Creo que el tema era demasiado serio para ello, ¿no? Yo creo que esto nos debe de llevar también, de provocar también a la reflexión sobre qué es lo que queremos y qué es lo que nos dice la personalidad de cada uno de los candidatos que estuvieron presentes en este debate, ¿no? Totalmente, Alejandro. Así es. Pues bueno, digo, definitivamente es muy importante darnos cuenta cómo ante frases cortas, y sobre todo las frases que van en tono negativo, es lo que más se menciona, ¿no? Y definitivamente creo que ese liderazgo que se está manifestando de esa manera, pues debe tener más cuidado en la forma que se conducen estos líderes o estos candidatos a liderear el país. ¿Por qué? Porque también crean un reflejo de lo que ellos hacen con la gente que los sigue, ¿no? Entonces, si seguimos bajo el término de confrontación o de insultos o de simplemente hablar mal del otro, pues bueno, eso se va a reflejar. Acordémonos de una frase que dice que el liderazgo se permea, ¿no? Entonces, pues bueno, repito, para mí el gran ganador es el meme, porque la gente se sigue expresando de mil y un formas. Sí, los diferentes términos en los cuales se estuvo expresando la gente, le repito, desde quiere ser mi novia Ricardo Anaya con AMLO hasta el Ricky Riquín Canallín, ¿no? Entre otros, ¿no? Creo que el más golpeado en cuanto a memes sigue siendo AMLO, sigue siendo MIT por el tema del PRI. La marca está muy desgastada. Es que, en verdad. Y digo, lo veo porque aquí gráficamente lo estoy viendo, es un tema donde ves las imágenes, ahorita se las muestro, donde ves la cantidad de tweets que están generando con imágenes y, híjole, unos sí muy graciosos, otros muy ofensivos, ¿no? Yo creo que en verdad era la oportunidad de Meet, era la oportunidad de haber dado vuelta y sigue dejando la tercera oportunidad que deja en el arranque, después del arranque, en los escenarios la quinta oportunidad, hasta por estrategia, a punto de haber dicho sí, claro, fue un error. Eso hubiera caído bien y hubiera dicho, bueno, todo el mundo nos coincidimos, la oposición, es decir, yo creo que oportunidad desperdiciada. Totalmente, sí, se va abajo completamente, ¿eh? Completamente, definitivamente el deslinde no está en la estrategia de Mid. Y bueno, en este caso el Bronco pasó completamente desapercibido. Fue un show desenfocado, desubicado, su participación llena de lugares comunes.
En el caso de Anaya lo vi muy combativo, lo vi muy retador con Documentado. Andrés Manuel, documentado, con su librito en la mano, peleando con uñas y dientes el segundo lugar. Yo creo que este debate, Sí, eso es lo era que el segundo busca lugar. definir, el segundo lugar. Yo estoy de acuerdo. Y pues no sé si haya sido parte de la estrategia que llevaba Andrés Manuel López Obrador de recurrir o a la broma o al insulto, pero a diferencia del primer debate, hoy sí vi a un Andrés Manuel López Obrador molesto, Sí. enojado, por momentos como que perdió el control ante las provocaciones de Ricardo Anaya. Creo que eso no lo vimos en el primer debate. Ya veremos en las mediciones, en las próximas encuestas, si ¿Cómo esto mueve? realmente tuvo un impacto. Sí, totalmente. Aunque ahora sí, por lo menos sí se defendió Sí. López Obrador. Sí se defendió, sí debatió, ciertamente se le veía molesto, pero sí yo vi a un López Obrador mucho más desenvuelto, mucho más arrojado, bromeaba, es parte de su estrategia. Es decir, yo sí vi a una mejor actuación que el primero. Sí. Por lo menos sí fue Sí un respondió. López Obrador mucho mejor que el primero, sí. Pero ya veremos en los próximos días qué tanto mueve esto. Yo también creo que no mucho, pero sí definió ya contienda entre dos, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí, definió contienda coincido. entre dos. Y fíjese que ya por último quiero mencionar que también en el caso de los conductores, también fueron bastante mencionados ambos dos, ¿no? Y criticados, Y ¿eh? criticados, sobre todo a Krause se le criticó bastante, ¿no? Que fue, de los dos fue el más criticado por protagonismo, por antagonismo, prácticamente en ese sentido se le fueron los tuiteros encima, ¿no? Yo vi mejor la actuación de la conducción de León Krause que la de Yuridia Sierra. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Mucho mejor. A ella la vi protagónica, la vi consumiendo demasiado tiempo y se enredó ahí con la Se enredó. pregunta de la trata de blancas que le hizo. Por ejemplo, que le dijo, oye, legislar Exacto. no tenía nada que Sí. ver, no tenía nada que ver, más bien, qué acción de gobierno, pero legislar, por eso no, sí, la verdad, León para mí hizo un Krause, excelente papel, muy para buen mí papel. muy excelente papel, digan, porque veo que lo están criticando algunos, y no es por la amistad, digo, si es mi amigo, pero lo digo fríamente. A eso necesitábamos también, de un moderador que los cuestionara, que los orillara, que los Y increpara. que los frenara también. Y documentado, digo, Claro. que estaba muy informado, Sí. pues también tiene que ser un moderador. Pero en fin, Doris, gracias. Muchas gracias, este Luis Alberto. espacio tuyo, por este tiempo. Gracias, Gracias, Alejandro. Alejandro. Muchas gracias, igualmente. Gracias. La a la mesa de orden. análisis se queda ahí, obvio, la vamos a encapsular y poner la parte de todo el debate. Y mañana nos vemos a las 6 de la mañana, qué bárbaro. Mañana Torreblanca, José María Ramos. ¿Quién más está? Ana María Salazar. Y Eunice Rendón de Agenda Migrante, los representantes de los partidos de los candidatos presidenciales en Sonora, el caso de la guardería ABC. Muy bueno se va a poner el proyecto Puente mañana. Con permiso. Ya nos vamos a estar. Nomás les recuerdo, suscríbase al canal de Proyecto Puente desde su casa para que vea Proyecto Puente desde su casa como si fuera a ver una película de Netflix, así como Proyecto Puente en vivo. Bajen la aplicación de Proyecto Puente para su teléfono celular en iPhone, desde la Apple Store para Android, desde Google Play, y puede estar conectado todo el día. Proyecto Puente, periodismo independiente, y suscríbase al canal de YouTube. Con permiso.